Un gran saludo a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Dirección de Admisión Facultativa. Sean ustedes bienvenidos a esta clase de métodos de investigación en ciencia política. Hoy avanzaremos el tema número 7. El tema número 7 tiene que ver con el siguiente título: Elecciones y justicia electoral y transiciones a la democracia. Como es de rigor, el libro oficial del cual se están extrayendo estas clases es el libro de Dieter Nolen, que titula Cómo estudiar ciencia política, una introducción en 3 elecciones. Es importante recalcar que ustedes deben leer de forma pormenorizada el libro. Las clases solo tratan de ser una introducción, una matización de los temas. Sin embargo, ustedes van a tener una interpretación mucho más puntual cuando puedan revisar estas lecciones en su libro. Para desarrollar nuestro tema vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre la democracia representativa, su origen y definición. En un video anterior hablamos sobre el origen del término democracia y cómo se había aplicado en Grecia y Roma unos 500 años antes de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Grecia y Roma, por mucho tiempo los teóricos de la democracia y los líderes políticos ignoraron la posibilidad de que la participación ciudadana y la legislatura pueda consistir de otra cosa que no sea un grupo de ciudadanos decidiendo directamente. Sin embargo, conforme las ciudades fueron creciendo, se fue haciendo más difícil que las personas participaran. ¿Cómo se logró solucionar este problema? El giro importante se dio al plantear una democracia representativa, es decir, los ciudadanos no participan directamente en la votación de cada decisión que tome un gobierno, sino que escoge personas que los representen, que se reunirán formando alguna institución y tomen las decisiones por ellos, indirectamente. Como muchas de las innovaciones en la teoría política, la introducción de una democracia representativa resultó de la búsqueda de soluciones prácticas a un claro problema de participación ciudadana más que de la teoría. La primera figura parecida a lo que hoy sería una Asamblea Nacional, Congreso o Parlamento fue el Alþing, creado en el año 930 por los descendientes de los vikingos en Islandia. Esta fue la primera legislatura unicameral con poder a nivel nacional. Sin embargo, no volveríamos a ver una institución así hasta algunos siglos después. Por otro lado, en Gran Bretaña existían asambleas creadas durante la Edad Media que influenciaron el desarrollo de los gobiernos representativos. El Parlamento inglés, con los años, creció más allá de ser solo cónsules elegidos por reyes a tratar problemas nacionales importantes. Para finales del siglo XV, el sistema inglés ya tenía algunas características básicas de un gobierno parlamentario moderno. Aún así, la vida política inglesa aún era dominada por la monarquía. Durante las guerras civiles inglesas, entre 1642 y 1651, la monarquía fue abolida y la República o la Commonwealth fue establecida en 1649. Aunque la monarquía fue restablecida en 1660, para 1800 muchos de sus poderes ya habían sido trasladados al Parlamento, incluyendo nombrar al primer ministro, jefe de gobierno. Este desarrollo fue influenciado por el nacimiento de facciones políticas en el Parlamento durante el siglo XVIII, que luego se convertirían en partidos establecidos. Aunque la posibilidad de un gobierno representativo fue demostrada con el desarrollo del Parlamento inglés, la unión de representatividad y democracia se consolidó en las colonias inglesas en Norteamérica y luego en la fundación de Estados Unidos.
Con la fundación de un nuevo país de gran población y extenso territorio, se establecieron sistemas de representación a nivel municipal, estatal y federal para la toma de decisiones gubernamentales. Para finales del siglo XVIII, la teoría y la práctica democrática propuesta por Grecia y Roma ya habían sido profundamente transformadas. Así, la representatividad fue la solución al antiguo dilema entre permitir a los gobiernos tratar problemas a gran escala y preservar la oportunidad de los ciudadanos de participar en el gobierno. Como podemos ver al revisar los distintos sistemas, la idea de democracia ha sido perfeccionada con el tiempo y a la vez ha evolucionado el concepto de ciudadanía que por mucho tiempo limitó enormemente quienes podían participar. ¿Cómo ha evolucionado el concepto original del demos o el pueblo del que emana el poder de los gobiernos democráticos? Entérate de más en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a Bárbara Galetti, a Bárbara Ariana Cuesta y a todos. En un video anterior
Entonces definiremos bien, dejaremos claro de qué se trata esto de la democracia representativa. Como dice en la lámina, la democracia representativa es la versión alternativa de la democracia directa. Recordemos que en el siglo V antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, los griegos elegían a sus gobernantes de manera directa, aprobaban leyes de manera directa, aprobaban leyes mediante las cuales incluso se establecía el precio del aceite de oliva, el precio del pescado, si iban a la guerra o no iban a la guerra, elegían a los estrategoi y todo ello, y lo hacían de forma directa a través de una asamblea que se llamaba eclesía, pero a esa asamblea asistían todos los hombres mayores de edad. O sea, tenían entre 18 y 21 años, entonces ellos podían ir y participar de forma directa en la toma de decisiones. Sin embargo, esta democracia directa estaba condenada a sucumbir, habida cuenta que la gran desventaja es de que es solo para poblaciones muy pequeñas, ¿no? Es para un ámbito geográfico pequeño, no extenso. Y bueno, pues tarde o temprano la democracia directa iba a sucumbir. La polis ateniense era una de las más grandes de su época, pero claro, tenían asambleas 40 veces al año y de los casi 40.000 ciudadanos habilitados, solo iban 5.000, 6.000, 3.500 y entre pocos tomaban las decisiones, ¿no? Entonces, ese tipo de democracia directa va a colapsar luego de la guerra del Peloponeso contra Esparta y de la muerte de su gran líder Pericles. Entonces, como dice aquí la lámina, democracia representativa es la versión alternativa a la democracia directa. La democracia representativa, que podría llamarse también democracia indirecta, permite que los individuos elijan a un pequeño número de personas para que representen sus expectativas e intereses en los parlamentos. O sea, ya no tienen que ir los 40.000, 45.000 ciudadanos atenienses a las 40 sesiones en la eclesía y votar en la bulé y en todos ellos los proyectos de ley, sino que se modifica ese criterio y ahora se elige a representantes, ¿no? Representantes que van a ir al Parlamento y van a hablar por uno. Va a ser la voz de aquellos que lo han elegido, tal como la figura de la izquierda más o menos grafica, ¿no? La ventaja del sistema de la democracia representativa consiste en que proporciona una asamblea bastante reducida, o sea, ya no tienen que estar los 3.500 ciudadanos en un ámbito, ¿no? En un local o en una colina, no, o sea, ahora se pueden reunir en un local grande y ahí van todos los representantes y definen las cosas, ¿no? Debaten sobre la política y también elaboran proyectos de ley para poderse gobernar. Entonces, esta es la democracia representativa, ¿no? Los individuos eligen a un pequeño grupo de personas para que los represente, ¿no? Entonces, pregúntate tú, ¿quién es el diputado uninominal de mi circunscripción, de donde yo vivo? Debe haber algún diputado, tienes que saber su nombre. Ese es un representante de la comunidad. De la misma forma hay representantes plurinacionales, que son diputados, hay senadores, y todos van a debatir a
a la Asamblea Legislativa, o Congreso, Parlamento, como quiera que se llame en cada lugar. Bueno, toda democracia representativa necesita una institución que se encargue de llevar adelante las elecciones, donde los individuos, las personas van y depositan su preferencia eh, electoral, o sea, eligen de entre varios candidatos, eligen a uno que los represente, ¿no? Entonces, de eso se trata esta elección, ¿no? De establecer la legitimidad democrática del sistema político, ¿no? Y de la democracia representativa. O sea, ¿cómo se conforma la legitimidad? Tú tienes que votar y el que obtiene la mayoría de votos, ese llega a ser el representante, ¿no? Entonces, esto le da legitimidad al sistema político, ¿no? Y por ende a la democracia representativa, o sea, democracia de representantes, donde yo le otorgo parte de mi voluntad para que ese senador, ese diputado, ese representante pueda gobernar siempre a favor de aquellos que lo han elegido, digamos, ¿no? Las elecciones pueden, o sea, hay un concepto y alcances, ¿no? De las elecciones, ¿no? La relación entre las elecciones con la democracia es pues ambigua. Las elecciones sirven como un método, no necesariamente concomitante con la democracia, y al mismo tiempo figuran como una condición indispensable de la democracia, como propiedad distintiva de la democracia, ¿no? Aunque para la democracia eh, las elecciones no son suficientes para construir una democracia. O sea, una democracia no se hace solamente con elecciones, es parte, pero la democracia es un concepto mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, es casi una forma de vida, ¿no? Entonces, pero claro, la relación entre democracia y elecciones es una relación muy interesante, ¿no? Las elecciones, la elección de representantes de autoridades le da legitimidad al sistema político y fortalece la democracia. Pero democracia no es solamente elecciones, es un procedimiento, es un instrumento nada más, ¿no? Como dice aquí, las elecciones pueden ser definidas de manera doble, técnicamente y valorativamente. Técnicamente, pues es un instrumento mediante el cual se forman instituciones y se ponen pues a individuos en determinados puestos como autoridades, digamos, ¿no? Vamos a ir y vamos a elegir a nuestro presidente el año 2025. Va a haber elecciones, ¿no? ¿Cuántos candidatos se propondrán? ¿Cómo será? Y todo ello, ¿no? Entonces uno va y elige. Esto le da legitimidad, el hecho de que una mayoría pueda ganar una elección, pues le da bastante legitimidad a las autoridades que han sido electas, ¿no? Y valorativamente, dos, ¿no? Valorativamente, axiológicamente, valorativamente, es un instrumento para la democracia. O sea, las elecciones son un instrumento para la democracia, pues posibilitan la participación política de los ciudadanos. Entonces, nos sirven las elecciones, uno, para formar instituciones, para poner autoridades, individuos en puestos, para hacer funcionar la burocracia. Pero también nos sirve valorativamente como un instrumento para participar políticamente en las cosas del Estado.
Veamos este video sobre la perspectiva histórica de las elecciones. En una perspectiva histórica es ampliamente conocido que las elecciones en los países caracterizados hoy en día como democracias durables no siempre lo fueron así. Tuvieron que adaptarse a muchas de las condiciones indispensables del sufragio democrático. Por ejemplo, las mujeres no podían votar. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo las películas nos muestran esto, ¿no? Miren, 500 años antes de Jesucristo, las mujeres no participaban en política, no obstante la democracia. Y 2000 años después tampoco continuaban participando en política, no tenían derecho a ser elegidas, a elegir y todo ello. Es recién pues en el siglo XX donde van a empezar a luchar por sus derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a presentar cómo se da esta lucha, particularmente en Inglaterra, con un tráiler de una película que les sugiero que la vean para que puedan edificarse en su conocimiento y puedan tener un contexto de cómo ha sido la lucha por las elecciones, por el derecho al sufragio de la mujer. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocatas. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel. Ya no puedo seguir así. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el voto femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea. ¡No! ¡No! Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes. El único camino es avanzar. Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos. No te rindas nunca. No abandones la lucha. Bueno, es el tráiler de la película Las Sufragistas. Y en Las Sufragistas pues nos muestran cómo ha sido ese proceso a principios del siglo XX de poder llegar a obtener el voto, la posibilidad de poder sufragar, de tener derechos políticos, de eso se trata. En Bolivia es recién a través del voto universal en 1952 que las mujeres pueden acceder al voto de forma indiscriminada, ¿no? O sea, sin discriminación, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En Bolivia igual el voto universal va a permitir que
miles y miles de indígenas y mujeres, por supuesto, también puedan plegarse a la democracia, esa democracia representativa, ¿no? Muy distinta a otros tipos de democracia censitaria y calificada que había desde la fundación de la República y que discriminaba a más del 87% de la población de Bolivia. Solo unos cuantos definían, ¿no ven? Entonces, con el voto universal, pues vamos a avanzar a situaciones mucho mejores en cuanto a los derechos políticos, digamos, ¿no? Como podemos ver en esta lámina, ¿no? Hay una relación intrínseca, una relación muy interesante entre elecciones y democracia. La democracia no puede prescindir de las elecciones. Las elecciones tienen su vínculo con la democracia en cuanto le dan legitimidad a las autoridades que van a ser elegidas, pero también posibilitan la participación de las personas, como vemos en la fotografía, de poder decidir quién las va a gobernar y quién no las va a gobernar, ¿no? Entonces, de eso se trata, digamos, ¿no? De acuerdo, como dice aquí, de acuerdo con la definición axiológica, es decir, la asociación vital con la democracia, las elecciones tienen que cumplir con algunos requisitos indispensables. Uno, respeto a la incorporación del pueblo a través del sufragio y su capacidad de elegir, el choice, ¿no? Incorporación del pueblo a través del sufragio, el voto universal, el voto para todas las mujeres, para todos los hombres, sin distinción de clases, de ingresos económicos ni de nada, ¿no? Luego, respecto a las condiciones políticas del entorno, tener opciones múltiples para poder elegir, tener opciones, no solamente una, sino varias opciones en las cuales la población puede elegir el que más le plazca, ¿no? El que más le brinde la posibilidad de confiar. Y 3, respecto a los efectos de los resultados electorales para la estructura del poder.
El poder tiene que funcionar, pues la maquinaria del Estado, la maquinaria que hace funcionar el Estado, debe funcionar, y las elecciones a través de la democracia permiten una renovación, una circulación de élites que administren el Estado y que la maquinaria del Estado no se detenga, ¿no? Colegios, hospitales, instituciones de saneamiento básico, economía, carreteras y todo, es parte de un sistema donde hay jerarquías, donde hay autoridades que manejan y que administran todo eso. Entonces, las elecciones te brindan pues esa posibilidad, ¿no? Esa es la importancia de las elecciones. Existe una estrecha relación definitoria entre elecciones y democracia. Es crucial para el concepto de democracia. Sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre diferentes fuerzas sociales y agrupaciones políticas, no hay democracia. O sea, si no hay competencia entre distintos grupos, entre distintas ideologías, entre populistas, entre comunistas, entre liberales, entre fascistas, entre todos, tiene que haber una diversidad de opciones de donde el demos, el pueblo, pueda elegir. Y son las elecciones competitivas. Las elecciones tiene que haber una competencia entre los distintos partidos políticos o los instrumentos políticos legalmente reconocidos, ¿no? Esta competencia entre partidos políticos o instrumentos políticos es el rasgo distintivo de la democracia. Eso es lo que caracteriza a la democracia. Y esto nos permite distinguirla de otros métodos políticos, las elecciones. La función principal de las elecciones es servir como fuente de legitimidad democrática. Este ha sido elegido democráticamente, constitucionalmente, ha ingresado y ha sido autoridad. Es una autoridad electa democráticamente, constitucionalmente. Ese es un gobierno democrático. Un gobierno de facto es aquel que por la fuerza, por los hechos, de hecho entra y se declara presidente, vicepresidente y todo eso. Entonces, eso no es democrático y eso no es legítimo. No es legítimo. Entonces, la función principal de las elecciones, no hay que olvidarlo, ¿no?, es servir de fuente de legitimidad democrática. Todos tienen que participar. Mientras que las elecciones pueden no tener nada que ver con la democracia, a veces hay elecciones pero no hay democracia, ¿no? Pero sí hay elecciones. Entre tiranos pueden elegirse entre ellos. Un gobierno militar de facto puede decir, bueno, y ahora, ¿quién va a ser el presidente? Va a ser Luis Arce Gómez, va a ser Natalio Morales Mesqueira, va a ser Guido Vildoso, va a ser Celso Torrelio Villa, va a ser Armando Uría. ¿Quién va a ser? Entonces, entre ellos se eligen, ¿no? Pero eso no es democrático. Puede haber elecciones, pero eso no significa que haya democracia. Igual en democracia muchas veces se distorsiona el tema y utilizan la democracia, pero en realidad no hay democracia. Hay fraudes y todo ello, ¿no ve? Entonces, las elecciones constituyen la base del concepto de la democracia liberal pluralista, donde compiten varios partidos políticos de forma transparente, legal, ¿no?, por la preferencia de los electores, de los ciudadanos. Entonces, todos los líderes en una democracia liberal pluralista, todos los líderes políticos
deben ser designados mediante elecciones. Las elecciones en democracias jóvenes, ¿no? Algunos investigadores, ¿no? A ver, la democracia, la verdadera democracia requiere un Estado de Derecho, o sea, donde se cumpla la ley, donde se cumpla la Constitución, ¿no? Entonces, una verdadera democracia está sustentada en un Estado de Derecho, un Estado donde gobierna las leyes, es el gobierno de las leyes, no es el gobierno de los hombres. Entonces gobiernan las leyes de una sociedad civil, de un pueblo, ¿no? Existente, y de partidos políticos eficientes que capten las necesidades, las demandas del pueblo, ¿no? Y las pongan en sus programas de gobierno, ¿no? Entonces, la idea es que o sea, la democracia tiene algunos requisitos mínimos como para poder desarrollarse, ¿no? Son requisitos económicos, sociales, históricos, ¿no? Para poder desarrollarse. No es simplemente ir a las elecciones, tiene que haber algunos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Hay definiciones institucionales de la democracia que no incluyen elecciones, sino también a otras instituciones. O sea, la elección es un procedimiento. El hecho de que haya elecciones, sufragio y todo ello, es un método para elegir autoridades, ¿no? Legítimamente predispuestas por la sociedad, por el pueblo. Pero no es lo único, no es lo único. O sea, cuando uno habla de democracia, no simplemente habla de elecciones, de la legitimidad que deben tener las autoridades, sino básicamente habla de vivir en libertad, de buscar la igualdad y de establecer el pluralismo, la competencia entre varias opciones. De eso se trata. Entonces, la democracia es una forma de vida, no es solamente un procedimiento para elegir autoridades cada 4, cada 5 años y listo. La democracia no es solo elecciones, es mucho más que elecciones. La democracia es una forma de vida en un Estado de Derecho donde se respetan las libertades, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales, todos los derechos. Eso es lo que exige, donde hay competencia entre distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces dice aquí, algunos investigadores críticos del concepto mínimo institucional de la democracia destacan que la democracia es más que organizar elecciones. Sarah Birch enfatiza que las elecciones no son suficientes para la democracia, lo que hablábamos. La organización de elecciones libres y equitativas no es un criterio adecuado para que un Estado sea considerado una democracia, porque tenemos varias democracias que hacen elecciones, pero que no observan, que no respetan los derechos humanos. Y eso sucede particularmente en Asia y en América Latina, ¿no? Se organizan permanentemente elecciones, pero son elecciones donde impera el fraude, ¿no? Y los regímenes que gobiernan y que llevan adelante esos fraudes son regímenes pues autoritarios que han llegado por la vía democrática, pero que en realidad detestan la democracia, no son sinceros con la democracia, utilizan la palabra democracia para darse legitimidad ante la toma de decisiones autoritaria que hace que no respeta los derechos humanos ni la voluntad popular. Y con una mano están alabando y con la otra están dando el mazazo, digamos, ¿no? Golpeando. Entonces, para eso es necesario instituir en el ámbito de las instituciones, valga la redundancia, que llevan adelante las elecciones, instituir
un departamento o un instituto que se encargue de la justicia electoral, que vea los distintos casos de la justicia electoral, cómo se va a manejar, cómo se hace esto, cómo definimos, ¿no? O sea, cuál es la comparación, ¿no? O sea, los pocos que participan, por ejemplo, en las actividades democráticas, ¿no? En actividades de la sociedad civil, tienden a provenir de clases privilegiadas. No todos los que participan en democracia tienen tiempo para salir y estar gritando con sus bubucelas, tambores, bailando, con banderas, haciendo todo ello. Generalmente los que participan para ser electos son clases privilegiadas y los que hacen la campaña propiamente lo hacen pues en su tiempo libre, en su tiempo de ocio los fines de semana, ¿no? O aquellos que no tienen trabajo, bueno, permanentemente. Pero no son las clases privilegiadas las que generalmente llevan adelante la campaña, sino son mayorías de ciudadanos simpatizantes, militantes, que se ponen al hombro la campaña electoral y bueno, pues salen. Pero en rigor la mayoría de la gente trabaja y tiene que llevar pues el sustento diario a su casa. Si deja de trabajar no hay sustento diario. Entonces de eso se trata, ¿no? O sea, aquí nos dicen los autores, el autor Dieter Nolen, ¿no? Que no todos pueden hacer democracia, campañas electorales, porque se necesita tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, los que pueden hacer campañas electorales son privilegiados, pues, ¿no? Participan, claro que sí, ¿no? Pero los sectores económicamente inferiores, digamos, que no tienen tantos ingresos económicos, pues están en desventaja, digamos, en relación a aquellos que sí tienen, que pueden obviar trabajar, tal vez, ¿no? Para dedicarse plenamente a la campaña. Entonces hay que comparar las distintas formas de participación. Una cosa es ser militante, como estos que tenemos en la fotografía, con sus banderas en la calle, ¿no? Y otra cosa es simpatizante. El militante saca tiempo, se saca tiempo para ir a hacer campaña físicamente, ¿no? Mientras que el simpatizante, sí, me simpatiza ese candidato, pero no tengo tiempo, tengo que atender mi tienda, tengo que ir a mi trabajo, mi jefe no me va a dar permiso y todo ello, ¿no? Entonces, hay condiciones para llevar adelante un proceso electoral. No todos pueden hacerlo. Veamos la siguiente lámina. Hay unos principios de derecho electoral. Los principios de derecho electoral han sufrido un cambio conceptual e histórico jurídico. Por consiguiente, se debe considerar no solo si el sufragio era universal, sino también lo que se entendía por universal. En el caso de la fotografía, por ejemplo, de principios del siglo XX en Bolivia, ¿no? Solo los varones votaban, ¿no? Y para colmo no votaban pues solo los varones, sino que excluían a otros varones que eran indígenas, ¿no? Excluían a las mujeres, o sea, para ellos universal era que solo los mestizos, ¿no? Los descendientes de criollos y los criollos puedan participar en las elecciones, eligiendo o siendo elegidos. Eso era normal, eso era universal, eso era el sufragio universal, que todos los hombres con instrucción, con una determinada renta, era el voto censitario, el voto calificado también, que sepan leer y escribir, ¿no? Puedan votar. Eso era normal, eso era lo universal. Sin embargo, la mayor parte de la gente
de los habitantes de Bolivia, según algunos autores el 80%, otros el 82% y otros el 87% de la población estaba excluida de poder votar, de ir a sufragar, ¿no? Entonces, lo que era universal en ese tiempo, hoy, o sea, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Hoy en día ya no. El concepto de sufragio universal, pues, ya ha superado la idea del sufragio masculino de los hombres. Hoy existen para las elecciones democráticas 4 principios básicos, los cuales están claramente definidos y se pueden confrontar con las normas históricas del derecho de sufragio. Los principios fundamentales, estos principios fundamentales del derecho electoral, ¿no?, son el sufragio universal, el sufragio igual, el sufragio directo y secreto. Son esos 4. Entonces, todos están identificados en la Constitución Política del Estado. 1, el sufragio universal. Desde una perspectiva histórica, se pueden distinguir en lo esencial 3 modos de restricción, o sea, de prohibición del derecho de sufragio. Por medio de la exclusión directa de determinados grupos de la población, por ejemplo, de minorías étnicas o religiosas, como los indígenas, por ejemplo, en Bolivia, ¿no?, o de personas que se encuentran en situación de dependencia, como las mujeres, por ejemplo. Esa es la primera. La segunda es por limitación o imposición, ¿no?, de un determinado requisito, digamos, ¿no? Es el sufragio censitario, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener? Bueno, si es mujer, tiene que tener permiso de su marido o de su padre, ser instruida y poseer una renta, y recién va a poder votar, pero no va a poder ser elegida, ¿no? Entonces hay varias restricciones, incluso las de pagar impuestos, ¿no?, y todo ello. La democracia, el sufragio calificado, por ejemplo, exigía cierto nivel educativo, saber leer y escribir, por ejemplo, ¿no?, o haber terminado la educación primaria formalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata el sufragio censitario calificado, ¿no?, todo ello. Más bien que se ha superado eso y hoy en día el sufragio universal es amplio. Los jóvenes desde sus 18 años votan en Bolivia, en la Argentina. En Brasil votan desde sus 16 años y en otros lugares igual, en China y en otros lugares. Entonces, cada país, por las condiciones políticas que tiene, por las condiciones de participación que tiene, por su desarrollo y por todo ello, determinan desde qué edad votan las personas, ¿no? Entonces, en Bolivia, repito, es desde los 18 años, pero en Brasil es desde los 16 años y en muchos países de 18 años para adelante, ¿no? De todos modos, pues es lindo que exista el sufragio universal porque mujeres, hombres y mujeres de cualquier edad, bueno, no de cualquier edad, desde los 18 años pueden participar como electores, ¿no?, y también como elegidos. De eso se trata. Continuaremos. Luego viene el sufragio igual, ¿no? El principio del sufragio igual es importante también para organizar las elecciones en igualdad de condiciones, especialmente en el ámbito de la distribución de las circunscripciones electorales. Para que la igualdad cuantitativa, o sea, del número de los votos, permanezca garantizada, se debe tener cuidado en la distribución, en la delimitación de las circunscripciones electorales,
con el fin de lograr, por ejemplo, una relación igual entre la población, o sea, el electorado, y el número de diputados que se deben elegir de acuerdo con la proporción nacional, ¿no? Esto es clave para obtener una representación más o menos equitativa, ¿no? El postulado de la igualdad del voto es en las democracias occidentales hoy en día prácticamente el más importante de los principios del derecho electoral. Recién se observa la extensión del principio hacia el ámbito del sistema electoral, incluyendo allí el postulado de que, basándose en la distinción entre valor numérico y valor de éxito del voto, en cuya consideración varían los sistemas electorales, la ley electoral tiene que garantizar este último valor. O sea, el éxito del voto, que la gente vaya, vote y participe eligiendo a sus autoridades, ¿no? Este principio, como nos dice aquí, implica que la influencia del voto de todos los electores es igual. Un individuo, un voto. Y no debe ser diferenciada en razón de propiedad, ingresos, capacidad impositiva, educación, religión, raza, sexo u orientación política. Bajo este principio de igualdad de sufragio se postula la igualdad cuantitativa de los votos de los electores. El principio del sufragio igual es incompatible con todas las formas de voto plural, de clase o de casta. A ver, veamos, el voto de clase o de casta y el voto plural. El voto de clase o casta se subdivide, en este voto se subdivide el electorado en grupos de marcada diferenciación numérica que eligen un número fijo de diputados. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, hay circunscripciones especiales para que algunos pueblos indígenas puedan elegir a su diputado. Por el número de habitantes que tiene un determinado pueblo indígena, es muy probable que no tenga ninguna posibilidad de elegir un representante de su pueblo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces se hace una discriminación positiva, entre comillas, que favorece a este determinado pueblo. Entonces, por lo tanto, para ellos, para elegir a un diputado, pueden necesitar solo unos 10,000 votos. Con 10,000 votos elegirían un diputado de su pueblo indígena. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, para elegir un diputado igual en la ciudad, tal vez sean necesarios unos 150,000 votos en las ciudades. Entonces, un diputado es elegido con 150,000 votos y otro diputado es elegido con 10,000 votos. Esto colisiona contra el principio de igualdad, pero también representa un criterio de igualdad y de participación y representación de minorías étnicas en determinados lugares. No solamente se da en Bolivia, sino se da también en otros lugares, ¿no? Luego está el voto plural. Se diferencia la cantidad de votos que dispone cada elector mediante el otorgamiento de votos adicionales a determinados grupos de personas, terratenientes, jefes de familia. Hay en otras situaciones, pero en nuestro caso el ciudadano puede tener 2 votos, ¿no? Con un voto elige al presidente, a los diputados uninominales y a los senadores, ¿no? A quienes no conoce. Y con el otro voto elige a su diputado uninominal o a su diputado especial, digamos, ¿no? De pueblo indígena. El otro criterio de la justicia electoral es el sufragio secreto. El voto es secreto. Este principio exige que la decisión del elector, o sea, yo voy a votar por Juan Pérez, ¿no? Pero este voto, que no sepa, pues, los de otra mesa, los de otro partido,
que voy a votar por Juan Pérez, porque Juan Pérez es el que más me simpatiza, el que me inspira más confianza, pero probablemente los otros están por otros candidatos, ¿no? Entonces, como son mis amigos, quieren que yo vote por otros candidatos. Sin embargo, uno tiene el derecho de votar por quien más le plazca, ¿no? Por quien más confianza le dé, por quien tenga una mejor propuesta electoral o por cualquier otra cosa subjetiva que tiene pues la persona para votar, ¿no? Entonces, por ello, el sufragio debe ser secreto, ¿no? Y anote una boleta electoral, como podemos ver en la foto, ¿no? El principio del voto secreto, lógicamente, se opone a todas las otras formas de emisión abierta, voto por escrito o emisión pública por mano alzada. Yo voto por Juan Pérez, ¿no? O por Juanita Lurigancho, cualquier cosa, ¿no? No es por aclamación, no es por voto en voz en cuello, ni nada por el estilo, ¿no? Sino el voto tiene que ser secreto y en una papeleta, ¿no? Y ahí define por quién va a votar, porque hay alguien que le inspira más confianza que los otros. El sufragio directo. Claro que sí, en elecciones directas o inmediatas, el elector determina a los titulares de los escaños. Por el contrario, en las elecciones indirectas o mediatas, el cuerpo intermedio, o sea, el colegio electoral o el Tribunal Electoral Plurinacional, es previamente elegido y se encuentra entre el elector y los diputados. Entonces, nosotros en Bolivia podemos elegir de forma directa a nuestros diputados uninominales, porque los conocemos. Aquí, por ejemplo, tenemos los candidatos a diputado por las distintas circunscripciones, por las 8 circunscripciones que hay en Santa Cruz, ¿no? Walti Egues, Carlos Gutiérrez, Keila García, Tatiana. Entonces, de ellos los conocemos, los sabemos tal vez en televisión o por cualquier otra cosa. ¿Pero cuál me inspira más confianza? ¿La Keila, la Tatiana, el Omar, el Oscar Michel? ¿Cuál? ¿No? Entonces, aquí yo defino directamente, pero hay las indirectas cuando tú votas por el Evo, por el Arce, o por el Mesa, o por el Camacho, ¿no? Votas por él, votas por su vicepresidente, pero a la vez votas por otros diputados plurinominales que no sabes quiénes son, ¿no? O por senadores que no sabes quiénes son, no los conoces, o tal vez por ahí te has enterado. Pero ya no estás votando directamente, sino estás votando indirectamente. Has votado por el Camacho, digamos, pero tras el Camacho hay otra lista de diputados plurinominales que van, y a esos no los conoces, no sabes quiénes son, ¿no? Entonces es complicado, digamos, ¿no? Pero de eso se trata, de los distintos sistemas electorales también que nos permiten darle legitimidad al sistema político, fortalecer la democracia y tener autoridades legítimamente elegidas. ¿El sufragio es libre? Claro que sí. El principio de la libertad de elección se encuentra también en las constituciones, en todas las constituciones. La libertad de elección es una exigencia fundamental de la elección misma. Sin ella, sin el principio de sufragio libre, pues no existiría en absoluto una elección. Si no es libre, si estás con una pistola aquí, vota por Juan Pérez, no, pues estás votando obligado, presionado, coercitivamente por la fuerza o subjetivamente. También te pueden hacer votar dándote, mira, ¿sabes qué? Vota por Juan Luna y toma estos $100, ¿no? Entonces ya no votas como tú quieres, ya no eres libre, porque hay de por medio la amenaza o también la ventaja en relación a poder tener algún recurso o algún favor político, ¿no? Entonces este concepto es muy importante,
¿no? En cualquier proceso de democratización o de redemocratización de los sistemas políticos. El sufragio tiene que ser libre, imparitable libre. Cuando hablamos de justicia electoral, estamos pensando en un instrumento clave del Estado de Derecho. Y un instrumento que se va a constituir en la garantía fundamental de cumplimiento del principio democrático, de la celebración de elecciones libres, justas y auténticas. Si no hay justicia electoral, pues cualquiera se declara ganador. ¿Dónde se van a resolver los distintos litigios, problemas que existan entre los partidos políticos, entre los candidatos, o en las circunscripciones? Es todo un mundo el de la justicia electoral. Un proceso electoral es complejo. Tiene que manejar muchos actores institucionales y tiene que dirimir sobre muchos hechos que acontecen en el proceso electoral. Entonces, la justicia electoral pues es de suma importancia en cualquier proceso electoral. Es lo que no se ve, pero que es lo que decide, es lo que organiza, es lo que garantiza, es lo que le da legitimidad a un proceso electoral. Como dice aquí, el término justicia electoral abarca los medios y los mecanismos de que dispone un determinado país con el fin de, 1, garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proceso electoral se acoja al marco jurídico. 2, proteger o restablecer los derechos electorales. Y 3, dar a las personas que consideren que sus derechos electorales han sido violentados la posibilidad de plantear una impugnación, que su caso sea escuchado y obtener un fallo. Luego de que nosotros hemos votado, luego de que se ha dado el escrutinio, se han establecido quiénes son los candidatos, la justicia electoral extiende certificaciones, certificado de diputado, de senador, de presidente, extiende, porque eso es lo legal. Alguien tiene que extender, alguna autoridad tiene que haber sido dotada de esa potestad de poder dar la autoridad, esa legitimidad que las elecciones dan, donde la sociedad civil, la gente participa. Eso es lo que se busca. Y claro, en Bolivia, ¿no?, la justicia electoral está regida básicamente por la ley 026, la ley del régimen electoral que ha sido aprobada el 30 de junio del año 2010. Y aquí da las pautas para llevar adelante una justicia electoral que está también en otras normas de inferior rango, ¿no? Por lo tanto, veamos la definición más o menos ajustada de lo que es la justicia electoral. La justicia electoral es un concepto normativo, al igual que el concepto de justicia social, pero más fácil de definir. Podemos entender por justicia electoral la garantía de elecciones libres y honestas. Justicia electoral es la garantía de elecciones libres y honestas. Repito, justicia electoral es la garantía de elecciones libres y honestas. En este sentido, es un objetivo de todo proceso electoral en una democracia constitucional, ¿no?, llevar adelante y tener una justicia electoral que garantice los procesos electorales. Entonces, al mismo tiempo, también este concepto de justicia electoral se refiere al entramado institucional, cómo la institución se organiza y cómo tiene su burocracia, cómo funciona un departamento o un área de justicia o un instituto de justicia electoral
en el Tribunal Electoral Plurinacional. Entonces, de mucha importancia. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, ¿no?, decía que la justicia electoral es la parte más importante de todo el edificio de la democracia, que la salud de las democracias depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. ¿Cómo es el procedimiento electoral? Todo lo demás, nos dice Ortega y Gasset, es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Y quien garantiza el sufragio tiene que ver con la justicia electoral. El desarrollo de la justicia electoral en América Latina, pues, en una comparación intercontinental, América Latina es la región del mundo de las democracias de la tercera ola, como diría Samuel Huntington, con el mayor grado de justicia electoral. Por un lado, ya aparece una rutina, la organización de elecciones libres y honestas, lo que se expresa también en un concepto de democracia electoral, aunque es un concepto diminutivo y peyorativo, es democracia electoral, ¿no? Porque se percibe la democracia realmente existente, reducida al ámbito electoral. Y no, pues la democracia es mucho más que lo electoral, ya lo hemos dicho, ¿no? Sin embargo, se reconoce en que las elecciones funcionan. Lo que no conviene es subestimar. Entonces, en América Latina se ha desarrollado una justicia electoral que garantice elecciones honestas, claras, transparentes, libres y oportunas. Como dice aquí, si entendemos por justicia electoral la garantía de elecciones libres y honestas, conviene insistir en que en los últimos 2 decenios, o sea, en los últimos 20 años, esta se ha extendido como concepto y como realidad en América Latina. El más claro indicio que lo confirma es la celebración, hoy en día, de elecciones libres en casi todos los países de la región. Hace 2 semanas se ha dilucidado en segunda vuelta quién va a ser el presidente del Brasil, un país de 220 millones de habitantes, ¿no?, y donde ha habido un balotaje, ha habido una segunda vuelta entre los candidatos más votados, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Ha ganado Lula, pero por un estrecho margen. Y la justicia electoral ha dicho que ha determinado que él es el ganador y ha determinado quiénes son sus diputados, sus senadores y todo ello, ¿no? Algunos temas de justicia electoral en debate, claro que sí. O sea, siempre los perdedores tienden a judicializar la política, o el gobierno tiende a judicializar la política, ¿no? Y esto de judicializar la política muchas veces es querellarse contra la justicia electoral, contra la institución, que debe garantizar las elecciones, pero muchas veces distintas interpretaciones hacen que se inicien juicios contra la institución, contra la institucionalidad de la justicia electoral. Y claro, esto resulta en un perjuicio, en un daño a la imagen de la justicia electoral, del sistema electoral, del sistema político, ¿no? Entonces, estas son controversias que muchas veces llegan hasta la justicia ordinaria. Pero hay una justicia electoral que se encarga de todo lo atingente, de todo lo relativo al tema electoral. A ver, veamos esta intervención de un gran politólogo argentino que se llama Daniel Sobato, ¿no?, en un seminario internacional sobre integridad electoral en América Latina. La integridad electoral tiene una estrecha relación con la transparencia, ¿no?, los derechos, la justicia electoral y el proceso electoral mismo. ¿Qué es lo que nos dice sobre la democracia actual Daniel Sobato y sobre la justicia electoral?
Veamos cuáles son sus puntos de vista en una charla que debe ser una de las más interesantes, junto con otra que vamos a pasar más adelante. Los dejo con Daniel Sobato. Una gran alegría su presencia aquí entre nosotros y le paso la palabra inmediatamente. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, señor presidente, ministro Luis Roberto Barroso, por sus generosas palabras de saludo y de presentación. Deseo agradecerle a usted, señor presidente, y por su intermedio a sus colegas del prestigioso Tribunal Supremo Electoral esta honrosa invitación y expresar mi satisfacción de estar nuevamente en este auditorio en el que he tenido el privilegio de estar muchas veces en tan buena compañía, tanto de parte de la audiencia como de los colegas que me acompañan en calidad de panelista. Así que un saludo muy especial a usted, señor presidente, al señor vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, al ministro Luis Edson Fachin, a la magistrada del Tribunal Superior, a la presidenta, de la Asociación de Magistrados Brasileños, jueza Renata Gil, al presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana y copresidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, doctor Román Jaques, al magistrado del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana y representante del copresidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, doctor Juan Cuevas, y al secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, doctor Francisco Guerrero, señoras y señores embajadores, público en general. Es un gran placer representar a Idea Internacional en este seminario sobre integridad electoral en América Latina. Pido disculpas anticipadas por no poder hacer mi presentación como me hubiese gustado en su lengua, en portugués. Mi exposición está organizada en 3 partes. Iniciaré con una breve reflexión introductoria, seguida de un análisis de las principales tendencias regionales que observo se están produciendo en materia de democracia y procesos electorales en nuestra región, para cerrar con una breve reflexión sobre la coyuntura de la democracia y del proceso electoral brasileño actualmente en marcha. Iniciemos pues con la reflexión introductoria. La democracia, como muy bien señalaba el presidente Barroso, vive tiempos nublados, para tomar prestado el título de una obra de ese gran escritor mexicano Octavio Paz. En efecto, la democracia, sus instituciones y la integridad de los procesos electorales están actualmente bajo asedio. Como intelectual, nuestra función, como decía ese intelectual brillante francés Julien Benda, es ser los custodios de los principios éticos frente a los embates ideológicos autoritarios que buscan socavar la democracia liberal y uno de sus componentes centrales, la integridad de los procesos electorales, que es la que precisamente garantiza la legitimidad de origen de todos los cargos públicos. Ese es nuestro deber, enfrentar y denunciar todo tipo de autoritarismo, con nuestras ideas, con nuestra palabra, con nuestra pluma, pero también con nuestras acciones como intelectuales comprometidos. Para ello debemos actuar con parresia, esa virtud de los griegos que valoraban muchísimo y que consiste en la valentía de hablar con franqueza, en defensa de la democracia y sus instituciones, aunque tengamos que pagar un precio muy alto por ello o convertirnos en una persona muy incómoda para muchos. ¿Cuáles son las tendencias que a nivel global, pero sobre todo a nivel regional, observamos? Permítanme compartir con ustedes de manera muy rápida las siguientes 10. Primero, América Latina vive una coyuntura muy compleja y desafiante que combina déficits estructurales que ya estaban presentes previo a la llegada de la pandemia con déficits coyunturales que trajo y agravó la pandemia. La región inicia así una nueva década en condiciones sanitarias, económicas, sociales y políticas muy adversas. Segundo,
La democracia está bajo asedio autoritario tanto a nivel global como regional, como muy bien señaló también el presidente Barroso. 2020 y 2021 continúan siendo otro año de retroceso para la democracia liberal, que agudiza la recesión democrática que se está viviendo en el plano mundial. El declive global durante los últimos 10 años es pronunciado. El nivel de democracia disfrutado por el ciudadano global promedio en 2020 ha bajado, según uno de los índices más reconocidos a nivel mundial, que es VIDEN, a los niveles encontrados por última vez alrededor de 1990. Según esta misma institución, 68% de la población mundial vive actualmente en países gobernados por regímenes autocráticos, sean autocracias electorales o sean autocracias cerradas. Tercero, a nivel latinoamericano existe una alta diversidad en materia de calidad democrática, junto a un aumento preocupante de regímenes híbridos y autoritarios. En tan solo los últimos 15 años hemos perdido 6 democracias en la región, es decir, un tercio. 4 degeneraron en regímenes híbridos o democracias liberales: Haití, Honduras, Guatemala y crecientemente El Salvador. Y 2 degeneraron en regímenes totalmente autoritarios: Venezuela y Nicaragua, quienes se vinieron a sumar a Cuba. Cuarto, el sistema político está roto y crecientemente polarizado. Existe un cuadro regional de democracias fatigadas e irritadas como consecuencia de una crisis de confianza ciudadana en los partidos tradicionales, una crisis de representación y un malestar social debido a la falta de resultados. Permítanme compartir con ustedes los resultados de una reciente encuesta de Ipsos, cuyo título lleva "El sistema está roto". Déjenme leerles tan solo 5 de esas conclusiones. Primero, para el 68% piensa que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común. Brutal crisis de representación. Lo que yo llamo los consensos negativos. Segundo, 81% piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios. Tercero, 70% piensa que la principal división en nuestras sociedades no es entre izquierda y derecha, sino entre personas comunes y la élite política y económica. Cuarto, 64%, y este es un dato tremendamente preocupante, 64% quiere, no piensa, quiere que un líder fuerte le quite el país a los fuertes y poderosos. Y la quinta, 60% dice que los temas políticos más importantes deben ser resueltos y decididos directamente por la gente a través de referéndum y no por quienes tienen cargos electos de democracia representativa. Hay muchos más datos tremendamente preocupantes, pero quería tan solo mencionar esto, porque de esta encuesta surgen claramente 3 fenómenos muy preocupantes. Demanda de más populismo autoritario, demanda de sentimiento anti-élite y nativismo xenofóbico en contra de los migrantes. Todo lo cual genera condiciones de combinación tóxica para la calidad y la salud de la democracia. Urge, por tanto, no solo proteger a la democracia, sino también repensarla para adecuarla a los nuevos desafíos y a las demandas crecientes de una ciudadanía mucho más compleja y exigente del siglo XXI. Quinto, la región vive un calendario electoral intenso. Todos los países de América Latina irán a elecciones presidenciales y generales entre 2021 a 2024, excepto Bolivia, que las tuvo en 2020. Y en tan solo una ventana de 15 meses que va de abril del 2021 a diciembre, noviembre del 2022, las 6 principales economías de la región van a celebrar o elecciones presidenciales. Este año ya lo hizo Perú, lo va a hacer Chile en noviembre, el año que viene arranca Colombia y lo va a hacer Brasil, sino también elecciones de medio periodo muy importantes en México, que ya tuvieron lugar, y en Argentina, que van a tener lugar en noviembre. Existe, por lo tanto,
la posibilidad de un alto nivel de cambio político, pero también este cambio político viene acompañado de una fuerte demanda de cambio y un voto castigo a los oficialismos, con independencia del signo político, lo que anticipa la posibilidad de ciclos políticos más cortos y más alternancia, así como la llegada de un nuevo ciclo político a la región. Sexto, hay un creciente uso del balotaje de la segunda vuelta para definir la presidencia, acompañado de una elevada fragmentación en las primeras vueltas y de polarización en la segunda vuelta. Lo anterior tiende a producir en muchos países gobiernos en minoría o parlamentos altamente fragmentados, como el de Brasil, en regímenes presidenciales, y ello provoca fuertes desafíos en materia de gobernabilidad, caracterizado por un entorno político con crecientes presiones populistas, fuertes tensiones y choques entre poderes ejecutivo y legislativo, entre ejecutivo y judicial, e intentos de cooptación del poder judicial por parte del ejecutivo. Todo ello agravado con frecuentes ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión y al cerramiento de los espacios de la sociedad civil, precisamente atacando la combinación de la trilogía que el presidente Barroso nos señalaba como la mejor medicina para combatir y defenderse de los autoritarismos, que era instituciones, que es libertad de prensa y libertad de expresión, y que es una sociedad civil empoderada. Séptimo, observamos un nuevo tipo de autoritarismo. Este nuevo tipo de autoritarismo no llega como en el pasado vía golpe de Estado, sino llega vía elecciones. Pero una vez instalados en el Ejecutivo, corroe desde dentro la democracia, debilitando la división de poderes, manipulando el uso de las redes sociales para dividir, polarizar, sembrar odio y mentir. Combinación tóxica que provoca un deterioro gradual de la calidad de la democracia hasta convertirla, como hemos visto, en un régimen híbrido o en un autoritario. Octavo, si bien la democracia ha demostrado a la fecha un aceptable nivel de resiliencia electoral, no está exenta de desafíos y de amenazas. Uno, denuncias infundadas y anticipadas que estamos viendo en varios países de fraude, tanto de parte del oficialismo como de la oposición, que provocan un impacto negativo en materia de cultura política, afectando la credibilidad de las elecciones y en los organismos electorales. Y dos, resultados ajustados que incentivan que quien pierde no acepte la derrota, denuncie fraude, desconozca los informes de las misiones de observación electoral, llame a sus partidarios a salir a la calle a defender el triunfo que supuestamente le han robado y terminan judicializando el resultado con la esperanza de ganar en los tribunales electorales aquellos que perdieron en las urnas. Noveno, a ello debemos agregarle, y esto es muy preocupante, un creciente y nuevo tipo de ataques a las autoridades electorales en varios países de la región. Ataques que en algunos casos provienen del propio presidente de la República, como es el caso de México, presidente Andrés Manuel López Obrador, atacando al Instituto Nacional Electoral y a la justicia electoral, diciendo que es una institución cara, que es un obstáculo para la democracia, o como ocurre acá en Brasil, o como ocurre en El Salvador con el presidente Bukele. Y en otros casos estos ataques vienen desde los partidos del oficialismo en contra del organismo electoral como en Bolivia, o de la oposición en el caso de Perú, junto a campañas basadas en información falsa destinadas a sembrar dudas sobre la imparcialidad del organismo electoral, sobre la fiabilidad del mecanismo de votación y sobre la legitimidad del proceso electoral. Y décimo, el alto nivel de polarización y confrontación ideológica que existe hoy entre los países latinoamericanos ha roto lamentablemente el consenso regional que existía a principios del año 2000 y que llevó a la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001. Ese consenso que había en favor de la democracia y que hoy se ha debilitado ha provocado a su vez un profundo debilitamiento de los mecanismos regionales de protección de la democracia e inéditos e injustificados ataques al trabajo profesional de las misiones de observación electoral y de sus informes. Como podemos observar, señoras y señores, la democracia y la integridad electoral enfrenta en nuestra región un contexto crecientemente complejo y desafiante. En mis 35 años de vida profesional en este tema,
En mi opinión, estamos atravesando el momento más crítico desde el inicio de la tercera ola democrática en nuestra región, que arrancó precisamente en el año 1978 en la República Dominicana. Es un momento serio, de marcada gravedad. Permítame cerrar ahora, señor presidente, mi presentación con unas reflexiones finales sobre Brasil. Constato en relación a Brasil dos preocupaciones principales que deseo compartir con ustedes. Todos los índices sobre calidad de la democracia, el que produce la unidad de inteligencia del semanario británico The Economist, Freedom House, VIDEM y el propio que produce Idea Internacional, muestran una constante y preocupante nivel de erosión democrática en Brasil. VIDEM lo coloca a Brasil como uno de los 10 países con mayor declive democrático. En inglés, the top 10 decline. En términos similares, lo ubica nuestro índice, como la democracia que registra el mayor número de subatributos que ha experimentado declives en 2020 y que desde 2016 está atravesando un proceso de retroceso democrático. Este deterioro democrático en Brasil ha sido gradual y constante. En 2015 solo un atributo registraba un declive. En 2016, 4. En 2017, 5. En 2018, 7. Y en 2019 y 2020 la cifra se extendió a 8. Segundo, a ello debemos agregarle los ataques. Una gran alegría su presencia.
Bueno, la intervención de Daniel Sobato es muy interesante porque nos da una radiografía sobre los regímenes democráticos y sobre la justicia electoral, que también se conoce como integridad electoral. Y cómo la democracia a lo largo de estos últimos años ha ido retrocediendo. Pero veremos cuál ha sido el retorno a la democracia, cuál es el contexto en el cual se da la transición a la democracia. Y cuando hablamos de transición estamos pensando en ese tránsito, en ese ir de gobiernos de facto, generalmente gobiernos militares, ¿no?, hacia la democracia, hacia gobiernos civiles, ¿no?, electos por voluntad popular. Entonces, las transiciones a la democracia, según Dieter Nolen, que aquí nos dice hace más de 30 años, en el caso boliviano hace más de 40 años, ¿no?, empezó uno de los procesos de cambio político más notable del último tercio del siglo pasado, la transición a la democracia. Cómo transitamos de gobiernos militares, como vemos ahí en las fotografías inferiores, ¿no?, gobiernos militares de Chile, Pinochet, de Bolivia, Banzer, Videla en la Argentina, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, ¿no?, cómo transitamos de gobiernos de facto militares, ¿no?, con una característica hacia la democracia. Pero ¿qué es aquello que también va a suponer que se viabilice el tránsito de gobiernos de facto, gobiernos militares a democracias? Pues es un hecho muy interesante como el de la caída del muro de Berlín, foto superior, ¿no?, que supuso la caída del bloque soviético o del bloque del socialismo real, ¿no?, que había llevado adelante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, ¿no?, y ya no hay contra quién luchar, el fantasma del comunismo cae. Entonces los Estados Unidos automáticamente casi le quitan todo el respaldo político que les daba a los gobiernos de facto, a los gobiernos militares, ¿no?, y los va a retirar a favor de las democracias. Entonces es ahí donde se va a producir la transición a la democracia. Son estas dos características, primero, la caída del muro de Berlín y por ende quitarle el respaldo a los gobiernos militares por parte de los Estados Unidos. Es el fin de la Guerra Fría. En Bolivia, cuando se da la transición a la democracia, pues esta foto es más que elocuente, es en 1982, o sea, hace 40 años exactamente, un 10 de octubre de 1982, el entonces presidente Hernán Siles Suazo jura al cargo de presidente de la República de Bolivia. Ahí a la derecha podemos ver a un costado al último militar, el último militar que entregó el poder, el gobierno, a un civil, ¿no? Es Guido Vildoso, el general Guido Vildoso, y el presidente del Congreso es Julio Garraday, ¿no? Entonces esta foto es icónica, ¿no? Es un cambio, ¿no? O sea, es un cambio muy interesante, ¿no? Esa transición a la democracia significa el paso de un tipo de régimen, repito, de facto, hacia otro tipo de régimen democrático, ¿no? De la dictadura, de un régimen autoritario o totalitario, hacia una democracia, ¿no? En la literatura científica, dicen, se utilizan para este mismo proceso también los conceptos de cambio de régimen, cambio de sistema, transformación y democratización. Este último indica claramente la dirección de esa evolución, ¿no? Un proceso interno al de la transición a la democracia se conoce como breakdown of democracy, ¿no? O sea, el proceso inverso, se utiliza el término de derrumbe de la democracia.
ya no es transición a la democracia, sino es un derrumbe de la democracia. En vez de hablar de una transición hacia el autoritarismo, hay un derrumbe de la democracia. Y luego está las transiciones a la democracia también, ¿no? Samuel Huntington, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Harvard, ¿no? Nos hablaba de algunos ejemplos concretos y de varios análisis sobre la transformación de regímenes autoritarios en democráticos durante los años 70 y 80. Desde la Revolución Portuguesa en 1974 al derrumbamiento de los regímenes comunistas en 1989, pretende demostrar que una ola democratizadora ha barrido el mundo. Y según él, ya se produjeron dos anteriormente. La primera entre 1828 y 1926, cuando 29 países de Europa y América se produjo el sufragio universal. Y de 1943 a 1962, cuando la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de descolonización de muchos países y automáticamente dejaban de ser colonias y se transformaban en democracias o en semidemocracias, ¿no? Y son 20 dictaduras más o menos que acaban porque se vuelven democracias o semidemocracias. Pero claro, estas dos olas también tuvieron sus correspondientes contraolas, ¿no? Porque vienen luego los fascismos, el comunismo y el anticomunismo. La caída del comunismo, ¿no? Y el nuevo orden mundial, ¿no? Despertaron pues aires de entusiasmo respecto a la democratización. Huntington no es un optimismo tan radical, pues cree que la democracia da 2 pasos adelante y 1 atrás. Considera posible una tercera contraola que ha venido, pero también una cuarta ola en el siglo XXI, y en el fondo suscribe las afirmaciones de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, sobre un movimiento universal hacia la democracia. Entonces aquí Samuel Huntington nos va a hablar de la tercera ola democrática que nace con la caída del muro de Berlín. Muchas gracias por su atención, mis distinguidos estudiantes, y nos vemos en la siguiente clase. No olviden leer este texto de Dieter Nolen, porque claro, las preguntas van a salir de este libro. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.